El pensamiento crítico resuelve los problemas. Criticar sin pensar los crea. Richard Paul. Para llegar a lo que se conoce como una vida realizada con y para otros, es necesario el pensamiento crítico, pues este otorga autonomía y permite llegar a una mejor sociedad. Este está ligado directamente con la educación y se basa en dos elementos fundamentales. Un componente evaluativo que contiene habilidades de pensamiento para evaluar y analizar las situaciones y un componente disposicional que va ligado con las emociones y el carácter. Pero, ¿por qué es importante el autoconocimiento para pensar críticamente? Una persona con pensamiento crítico conoce sus estados mentales, sus creencias, razones, prejuicios, etc. Y no necesita desarrollar procesos por inferencia, haciéndolo directo e infalible. Por ende, se puede confiar en el autoconocimiento para juzgar y criticar sus argumentos y decisiones de manera autónoma, sin dejarse guiar por la opinión de la sociedad, confiando plenamente en sus propios juicios. Es por lo anterior que en este video se expondrán y analizarán con profundidad tres situaciones de la vida social que están fundamentados con falacias y juicios morales, y posteriormente se refutarán por medio de principios éticos. Ahora procedo a exponer y desglosar cada situación. Situación número 1. El divorcio. Una de las situaciones que está muy presente en las familias de hoy en día es el divorcio. Pues, por ejemplo, de acuerdo con el INEGI, en 2020 se registró que de cada 100 matrimonios, 28 terminaban en divorcios. Sin embargo, existe un juicio moral al respecto, el cual mayormente está ligado a creencias religiosas, principalmente católicas, que es la religión predominante en México. Este juicio indica que, según la Biblia, el matrimonio lo decretó Dios para el hombre, además de que es una ley del Evangelio y se instituyó para que perdurara eternamente, incluso posterior a la vida terrenal, con el fin de asegurar vigor después de la muerte, por lo que el divorcio es considerado un pecado y únicamente se justifica en ciertos y limitados casos. Sin embargo, esto no es más que una falacia de falso dilema, pues se plantea que solo existen dos opciones: casarse por la iglesia con una persona y que la relación sea sempiterna para cumplir con la palabra de Dios, o atender las consecuencias de violar una ley natural que implicaría castigo en la vida después de la muerte. A pesar de que la religión tiene como propósito tratar de regular el comportamiento del ser humano, esto no puede ser considerado principio ético, pues no existe una sola religión que sea universal, por lo que se excluye a los no creyentes, además de que los mandamientos son ambiguos. Es por esto que en lo que realmente debe basarse el tema del matrimonio y el divorcio es en el principio ético de la dignidad de las personas y los derechos humanos, pues de acuerdo con la ONU, en el artículo 16 de los derechos humanos se establece que las personas deben gozar de sus derechos tanto en el matrimonio como en la disolución del mismo, lo que implica libre albedrío respecto a las relaciones de cada persona. La Iglesia no considera el daño físico y emocional de las parejas que han contraído matrimonio. Únicamente se ve que esta relación es una que, sin importar lo que pase, debe permanecer unida eternamente. En cambio, es un derecho humano la elección del matrimonio y la elección de romperlo si la persona lo considera pertinente. Situación número 2. Violencia como deporte. La violencia se define desde una perspectiva ética como cualquier acto que niega valores universales como la libertad, la igualdad y la justicia, atentando contra la construcción de una sociedad libre. Lo primero que se puede pensar cuando se menciona violencia es, por ejemplo, violencia doméstica o violencia psicológica. Sin embargo, sin darnos cuenta, la violencia cada vez está más y más normalizada, justificándose como que es un deporte, por ejemplo, en el boxeo. El boxeo es una actividad que se considera deportiva debido a que es un combate entre dos personas que cuentan con características físicas muy similares. Sin embargo, no deja de ser una actividad de carácter de entretenimiento público, donde su esencia es lastimar literalmente al adversario, a veces de forma irreversible. Es decir, una actividad de violencia física. Periodistas, deportistas y una gran cantidad de gente defiende el boxeo con que las personas que lo practican están en perfectas condiciones físicas y mentales para hacerlo. Pues aunque la Asociación Médica Americana, AMA, ha dicho que es una manifestación pública de violencia interpersonal, como no ha tenido gran impacto en otras asociaciones públicas ni de gobiernos, y por el contrario se promueve más su práctica al implementarlo como actividad en gimnasios, su opinión no tiene validez. Esto no es más que una falacia de hombre de paja, pues intenta ridiculizar a Ama diciendo que no ha tenido impacto su opinión en otras asociaciones importantes, y por el contrario trata de justificarse por el hecho de que se está popularizando esta actividad entre la sociedad y se considera beneficiario para la salud, ya que se trata de un deporte. Es por lo anterior que lo que debe basarse realmente este juicio es en la dignidad de las personas y los derechos humanos, pues la dignidad humana hace referencia al respeto y la valoración de cada individuo, siendo que en esta actividad se trata de tener un vencedor que sea superior al contrincante, dejando a este último en posición de inferioridad. Situación número 3. La eutanasia. La eutanasia se define como el procedimiento médico que implica el fin de la vida de un paciente terminal, de manera consciente, intencional y voluntaria, para poder ahorrarle sufrimientos. Esta práctica es legalmente aceptada en países como Bélgica, Canadá, Colombia, Suiza, Alemania, entre otros.
Existen diferentes tipos de eutanasia, ya sea de manera directa o indirecta, voluntaria o no voluntaria, activa o pasiva. Sin embargo, esta práctica no es aceptada socialmente, pues muchas personas lo consideran como un atentado a la vida humana, indicando que la libertad tiene límites ligados a su autonomía, siendo que esta es una falacia ad naturam, pues este supuesto argumento se basa en que el terminar con la vida propia es algo antinatural, pues es el curso de la vida misma que decide cuándo ésta finaliza. Otro argumento que muestra una postura en contra de la eutanasia es el que el derecho a la vida es inviolable según la Constitución, pero esto no es más que una falacia de evidencia incompleta, pues el derecho de la vida como derecho humano hace referencia a una vida digna, siendo que una persona en condiciones terminales no tiene este tipo de vida. Esto sin contar que también se tiene el derecho de una muerte digna, que es una extensión al derecho de vivir dignamente, y hace referencia a la garantía de las personas de ejercer su autonomía al final de la vida. Es por lo anterior que la eutanasia debe basarse en el principio ético de la felicidad y el sentido de la vida humana, pues implica el fin de la vida cuando una persona ya no se encuentra feliz y plena con la vida. Y por el contrario, el terminar con ella implicaría a su vez terminar con el sufrimiento de no llevar una vida digna. Lo anterior sin considerar que, como mencionado anteriormente, otro principio ético es la dignidad de las personas y los derechos humanos. Y las personas tienen derecho tanto a llevar una vida digna como una muerte digna, es decir, ejercer una completa autonomía sobre su vida y el fin de la misma. Nuestro entorno hace que desde que somos niños nos vayamos desarrollando y basando nuestras opiniones en lo que vemos de la sociedad, ya sean juicios de las personas que nos rodean, creencias religiosas, prácticas que se han normalizado, etcétera. Pero cada cuánto nos ponemos a cuestionarnos si realmente estas ideas y opiniones son las mejores. La autocrítica es un factor fundamental para crecer tanto de manera personal como social, pues muchas veces guiamos nuestro comportamiento a únicamente lo que hemos aprendido conforme vamos creciendo, sin realmente pensar qué de lo que aprendimos está bien, qué está basado en un principio ético o por el contrario, qué juicios estamos emitiendo de manera errónea. Poder llegar a esta realización y este análisis interno es muy complicado, sobre todo porque no solo depende de nosotros. Nuestros juicios y opiniones se ven influenciados por lo que vemos de niveles estructurales como lo cultural y lo institucional, para llegar a nuestro nivel individual. Por ejemplo, desde que crecemos vamos recibiendo una educación a nivel institucional en las escuelas o bien una educación cultural en casa por parte de nuestra familia, y estas mismas figuras nos explican qué está bien y qué debemos hacer, pues si hacemos o decimos lo contrario, recibimos un castigo, ya sea una mala calificación, reporte o un regaño, lo que hace que en muchas ocasiones no querramos cuestionar qué es lo que realmente está bien o mal basado en un juicio propio, que formemos con nuestras propias ideas y no con las influencias externas. Es por esto que es importante que nosotros mismos analicemos y reflexionemos sobre nuestros juicios morales para determinar qué está bien, qué está mal y sobre todo qué se puede mejorar. Todo desde un punto de vista ético, pues si logramos cambiar desde un nivel individual, podemos comenzar a influenciar de manera positiva nuestra cultura y exigir el cambio educacional en instituciones, todo con el fin de crear una sociedad que base su comportamiento en principios éticos y deje de cegarse con falacias. En conclusión, el pensamiento crítico es fundamental para tener una completa autonomía que permita hacer uso tanto de las emociones como del análisis de situaciones para juzgar y criticar nuestras decisiones, emitiendo juicios propios. Todo esto basado en principios éticos que permitan contribuir a la construcción de una sociedad más justa y velando por el bienestar propio y de los demás. Ejemplo de este pensamiento crítico es lo que se realizó al analizar cada una de las tres situaciones: el divorcio, la violencia como deporte y la eutanasia. Situaciones que muchas veces están o no justificadas por creencias religiosas o populares, siendo que esto lo único que provoca es caer en falacias como la de falso dilema, hombre de paja, ad naturam o evidencia incompleta. Por ende, se deben analizar las situaciones desde un punto de vista ético, que esté basado precisamente en principios éticos con el fin de autocriticar la idea o el juicio que se tiene sobre la situación. Finalmente, me gustaría cerrar con la siguiente frase que resalta la importancia de la ética en la vida. La ética no es más que el intento racional de averiguar cómo vivir mejor. Fernando Sabater. Así que la pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que analizaste tus juicios y decidiste cambiar tus opiniones por unas que se basan en el pilar de la ética? Muchas gracias.